Buenas tardes. Tenemos una mesa redonda para iniciar las actividades de tarde del curso. Hemos puesto 3 micrófonos para los 4 participantes. Yo tengo 2 y todos aquellos de ustedes que quieran intervenir al final tendrán también 2 micrófonos. Esto es porque se grabará la sesión y estará disponible en Internet también. Esta sesión se titula algo así como el deporte en Santo Domingo. Tenemos a varias personas relacionadas profesionalmente de alguna otra manera con las actividades deportivas y con el deporte. Nos van a contar lo que hacen, qué está pasando estos años, etcétera, etcétera. Después de sus intervenciones, naturalmente, pues aquel que quiera podrá intervenir. Dirigirá la sesión Miguel Díez Morrás, técnico municipal de Juventud y Deporte, al cual estoy particularmente agradecido por su colaboración. Se la pedí muy a última hora y con una amabilidad que siempre ponderaré en lo que vale, pues aceptó y estoy seguro de que va a decir y hacer cosas muy sustanciosas esta tarde. Gracias. Muy bien. Gracias, Pedro. No sé si me funciona este micro. Creo que no. ¿Se me oye? Vale. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a la organización de los cursos de filosofía, a la Universidad de La Rioja y a la Fundación Gustavo Bueno por invitarnos a esta sesión de tarde en la que nos une el deporte. Voy a presentarles a los 3 componentes de esta mesa redonda. Los 3 son caceatenses, de aquí de Santo Domingo, y los 3 son representantes de diversos ámbitos o diversos campos del deporte. Aquí a mi izquierda está Ángel Martínez, que es un atleta destacado de pruebas de ciclismo, de duatlón, de triatlón. En el medio de la mesa está Asier Olmos, es un atleta de resistencia, aparte de haber practicado, al igual que Ángel, otros deportes, y es miembro directivo del Club Atletismo Caceatense de aquí de Santo Domingo. Y Javier Albo, que además de periodista es aficionado a los deportes de montaña. Vamos a empezar esta mesa redonda, o un poco la dinámica será hablando de la transformación que ha sufrido el deporte, a mi juicio, en los últimos años, y más con el inicio de ese tercer milenio, y intentaremos reflejarlo un poco a nivel local, con experiencias propias de aquí de Santo Domingo de la Calzada. Como decía, creo que estamos asistiendo a un verdadero boom del deporte, no solo como praxis, como práctica, sino también como deporte espectáculo en la actualidad. En los años 90 se produjo en España una transformación del modelo deportivo tradicional, que era un modelo sustentado en un deporte eminentemente masculino, eminentemente destinado a personas con un nivel de condición física muy elevado, y herencia un poco del deporte inglés que surgió en el siglo XVIII y que llegó a España pues, a finales del siglo XIX. Este modelo deportivo tradicional masculino, como decimos, individualizado y para personas con unas determinadas condiciones físicas, se fue sustituyendo a partir de los años 90 con un proceso de heterogeneización que llaman algunos autores, como Martínez del Castillo, y fue adaptando a personas de todas las edades, de los 2 sexos, de diferentes niveles de condición física. De esta manera, en los años 90, de manifestarse el deporte a través de deportes colectivos tradicionales como el fútbol, el baloncesto, o deportes individuales como el atletismo, la natación, el ciclismo, a partir de entonces se amplió el abanico del deporte a nuevas prácticas. Como decimos, esto ha promovido un boom y en el que el deporte ha dejado de ser solo para chicos jóvenes y fuertes. El deporte se ha adaptado a nuevos segmentos de la población y vemos que hoy en día hacen deportes niños, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad. Por eso, bueno, esto es una parte muy importante de este boom del que estamos hablando. Entre otras cosas, ha provocado una universalidad que permitió mejorar desde los años 90 los niveles de práctica hasta alcanzarse un nivel aproximado actualmente del 40% de los ciudadanos españoles son los que realizan deportes, según una encuesta de hábitos deportivos elaborada por el Consejo Superior de Deportes, y gracias a la aparición de nuevas vías de acceso al deporte. A los clubes privados como principales promotores del deporte se fueron añadiendo la administración, nuevos centros privados de fitness, de wellness, la práctica libre, incluso la tecnología, internet, se ha consolidado como un elemento facilitador de prácticas deportivas a través de aplicaciones de toda índole.
Hoy nuestras calles, como todos vemos y observamos, están llenas de personas haciendo deporte. Hay muchos centros deportivos que están saturados. En las instalaciones públicas muchas veces es difícil alquilar horas para practicar deporte. Raro es el municipio que no tiene un evento de cierta magnitud o que no cuenta con un programa deportivo consolidado. Y en todo el mundo, desde aquí en Santo Domingo a las megaurbes del planeta, se organizan pruebas con cientos y miles de personas. Además de esto, pues prácticamente una parte mayoritaria de la población tiene en sus armarios zapatillas, camisetas, chándales, todo tipo de indumentarias deportivas. En definitiva, el deporte forma parte de nuestra sociedad y de nuestras vidas con una fuerza que nunca antes se había dado. En España ha llegado tarde a esta fiesta del deporte. Ha llegado tarde fundamentalmente por la guerra civil y por la posguerra, pero lo ha hecho de forma sólida, y más después de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que supuso un antes y un después en nuestro país en el deporte, porque a nivel inversor se supuso, como decimos, un verdadero antes y un después, y se produjo una dotación de recursos, como decíamos, extraordinaria, no solo a nivel de deporte de alto rendimiento, sino también a nivel de deporte para todos, con estrategias como el plan de extensión de la educación física, con la construcción de cientos de instalaciones deportivas públicas, con una financiación pública y una regulación normativa que hasta entonces no existía, como es la Ley del Deporte del año 90, que todavía está vigente. Y bueno, así se permitió, como decimos, llegar a una universalidad en la práctica deportiva, alcanzando a todos los estratos sociales, a la población rural, a la población urbana, a mujeres, a hombres, a niños, a mayores. Y con estos antecedentes ha llegado a esta primera década del siglo XXI, al tercer milenio, como se titulan en estas jornadas, en los que el deporte creemos que ha sido, el crecimiento del deporte creemos que ha sido exponencial. Por eso la primera cuestión que creo que deberíamos plantearnos aquí es por qué se ha producido este boom, que resulta, pues, yo creo que incuestionable. No se puede argumentar este fenómeno, creemos, como desde un punto de vista simple, sino que son muchos los factores complejos que intervienen en esta transformación. Las principales motivaciones que se suscitan creemos que son, por un lado, por motivos de salud. El mayor crecimiento del deporte se ha producido en la población de mayor de 35 años en España. Es una edad en la que, a partir de esta edad, decimos, hay una conciencia de cuidarse, de alimentarse bien, de adquirir unos hábitos de vida saludable. Además, hay una mayor conciencia de que el sedentarismo tiene efectos negativos. Aparte de la salud, también creemos que por imagen, o la imagen es uno de los aspectos también que ha provocado este crecimiento, esta transformación del deporte. Cada vez hay una mayor preocupación por la estética, por la imagen, la belleza, y para muchos el deporte es una herramienta para estar más estilizado, más tonificado, más guapo. Creemos que es un factor también importante. También por superación personal. Hay una necesidad de plantearse retos personales y de desarrollar ese componente agonístico que parece que la especie humana tiene por naturaleza, ¿no? Y luego, aparte, creemos que por efecto de la globalización también se ha producido esta transformación, por un efecto imitador a través de lo que vemos en los medios de comunicación. Lejos de la práctica, el deporte espectáculo ha alcanzado unas magnitudes gigantescas. La televisión, Internet, los medios de comunicación en general han acercado este boom a todos los rincones del planeta. La ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres fue seguida por 4.000 millones de personas. La final de ayer del Mundial fue seguida por 1.000 millones de personas. O sea, estamos ante un espectáculo gigantesco. Y todos los días vemos deportistas en los medios de comunicación, en la publicidad, y quizás eso nos hace intentar asemejarnos a ellos de alguna manera, ¿no? Por eso, bueno, ya no me voy a enrollar más en esta primera intervención, me gustaría un poco saber, conocer de nuestros invitados cuál es su relación con el deporte, su experiencia, por qué empezaron a hacer deporte, por qué lo siguen practicando. Si os parece, el que quiera tomar la palabra. Yo mismo. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, sí que tengo que decir que me siento realmente agradecido de la invitación que me han hecho para participar en esta mesa redonda, y sobre todo que me hayan sentado junto a estos dos pedazos de deportistas que, bueno, son verdaderamente otro nivel muy diferente del mío. Digamos que soy un deportista más de andar por casa. Bueno,
mi relación con el deporte. Yo pertenezco al Club de Montaña, Club Calceatense de Montaña San Pol. San Pol, para el que no lo sepa, es un monte que tenemos aquí cerca, es un monte más alto, más cercano que tenemos. Y bueno, los motivos principalmente serían tres. Primero, hay unos antecedentes. Yo soy de Bilbao, estudié en el colegio de los hermanos maristas. Allí había un club de montaña en el que participé durante muchos años y bueno, pues, con el que subí principalmente a casi todos los montes de Vizcaya y en general del País Vasco. No sé si Micho me querías decir algo. No, que te separes un poco del micro, que acopla un poquito, perdona, Javier. Decía, el Club de Montaña de Bilbao. Fue en ese colegio además donde, por hacer un pequeño inciso, digamos, tomé conciencia de que el deporte y la mente estaban vinculados. Yo venía de otro colegio en el que ni siquiera hacíamos gimnasia, ni hacíamos nada. De repente me cambiaron al colegio los maristas de Bilbao y allí no solo me encontré con que teníamos gimnasia, sino que además puntuaba como asignatura e incluso teníamos clases de natación, porque el colegio tenía una piscina climatizada y también puntuaba como asignatura, con lo cual me encontré de repente con la gimnasia en las notas, ¿no? El caso es que allí tomé conciencia de esa vinculación entre el cuerpo y la mente, sobre todo porque recuerdo que en donde dábamos gimnasia, que era un pabellón, había allí en letras grandes un rótulo que ponía mens sane in corpore, no sano, como se suele decir, sino in corpore lacertoso. Creo, don Gustavo, que viene a ser algo como mente sana en un cuerpo fornido o en un cuerpo musculoso. Ajá. Ajá. Bien. Bueno, el caso es que empecé un poquito ahí. Pasaron muchos años de sedentarismo, muchos años de fumar mucho. Afortunadamente ya lo dejé hace unos años. Pero durante todos esos años mantuve mi amor por la naturaleza, por la montaña, por el monte, por todos los seres que los habitan. Y bueno, el caso es que todo esto al final se juntó con, digamos que el detonante fue la envidia. La envidia, me explico, yo soy periodista, trabajo de corresponsal en Santo Domingo de la Calzada y su comarca desde hace 13 o 14 años y en esta zona se organizan muchas marchas senderistas que a mí me encargaban cubrir. Lo que pasa que, claro, como no estaba capacitado para realizarlas, entre otras cosas por lo que acabo de decir, fumaba mucho, no tenía un nivel físico, era lamentable, pues me limitaba a fotografiarlas a la salida. Cuando salían, o a lo sumo, me colocaba en algún sitio del trayecto allí estratégicamente y hacía 2 fotografías y me marchaba. Pero el caso es que aquellas personas, pues la verdad es que me daban mucha envidia, porque les veía unos cuerpazos, bueno, aquí tenemos un par de ellos o 3, les veía preparados, les veía, no sé, era otra historia. El caso es que, bueno, al hilo de que en Santo Domingo nació hace, creo que fue en octubre del año 2011, Michel, si no me corriges, creo que sí, nació el Club Calceatense de Montaña San Pol, pues aún así me lo estuve pensando hasta que hace un par de años o así decidí apuntarme y bueno, pues la verdad es que estoy encantado. Ahora ya hago reportajes gráficos ya de todas las marchas con infinidad de fotografías, las termino mejor o peor y bueno, es otra historia. Un poquito esa es mi relación con el deporte. Muy bien, Javier, pues si te parece así, Ángel. Hola, buenas tardes. Intervención rápida. Es que me tengo que marchar. Me interesa mucho lo de San Pol, porque hace pues 60 años, por ejemplo, los años 40 por ahí, yo cuando estaba en Santo Domingo 3 meses al verano siempre iba a San Pol, pero yo solo. Y allí lo que hacía era leer la física de Aristóteles. ¿De acuerdo? Y entonces un día vinieron un montón de frailes, de aquellos frelitos, y me encontraron allí como quien carga un conejo, y cuando se enteraron de ¿qué están trayendo? Y le dije esto, quedaron aterrorizados. Y por eso San Pol
Ahora yo no era por deporte, yo era simplemente para ir, para alejarme de todo. porque eso, mira, que el bolso queda muy bonito. Entonces no era un afán montañero, ¿no? No, yo De superación personal. ¿O? Sí, todo lo que sea club y demás, aborrezco. No, es un defecto mío, Bueno, pues... Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Asier Olmos y soy del Club Atletismo Calciatense. La relación con el deporte, pues bueno, desde la niñez, de una manera natural, primero jugando, corriendo, jugando a fútbol, baloncesto con los diversos compañeros y luego pues participando en los diversos clubes de la localidad. Llega un momento en el que pues empezamos a entrenar con algún niño, nos apuntamos a un club de Logroño y viendo que no existía ese hueco en Santo Domingo, que previamente había habido un club que había existido durante muchos años con mucho éxito, que era el Club Atletismo Hermosilla, pero ya había cesado, pues lo retomamos la idea, lo denominamos como Club Atletismo Calciatense y bueno, pues comenzamos a entrenar un grupo de chavales y de gente ya más mayor también, y pues competimos en los crosses en el invierno y luego pues en la primavera y el verano pues hacemos pistas, carreras populares o carreras de ruta, desde media maratones hasta maratones, y bueno, pues somos un grupo de deportistas de la zona de Santo Domingo y que disfrutamos con esto, ¿no? Básicamente correr más que lanzar y saltar, y esa es mi relación con el deporte. Es un deporte en el que se manifiesta la relatividad de este, sobre todo porque uno pues es quizá más rápido que el otro, pero siempre más lento que otros, y bueno, aprendes a que lo importante es pues competir, pero de una manera relativa, tratando de esforzarte, de superarte y sabiendo que siempre hay gente mucho mejor que tú y a su vez pues un poco peor que tú, y entonces es una manera bonita de entender pues no sé, una manera de estar en el mundo y en la sociedad. Y eso es. Bien, pues, ¿quieres intervenir, Ángel? Bien, bueno, me presento, me llamo Ángel, soy un atleta de aquí de Santo Domingo de la Calzada y bueno, mi relación con el deporte la verdad es que también va siendo pues, bastante dilatada en el tiempo, ¿no? Yo comencé a hacer deporte pues en el colegio, estudié en un colegio de monjas y teníamos siempre la opción de elegir un deporte a realizar. No había mucha variedad, básicamente o jugabas a fútbol o jugabas a baloncesto, y yo me decidí por jugar a baloncesto, que parece el deporte raro, pero como todo el mundo jugaba a fútbol, pues dije, bueno, yo voy a probar otra cosita. Bueno, pues así comenzamos a jugar a baloncesto, a sacar un pequeño equipo con el cual estuvimos pues hasta que acabamos nuestra formación en la EGB. Y cuando aquello acabó, pues la verdad es que quisimos darle continuidad, ¿no? Formando un club y jugando ya pues a un nivel un poquito más serio, ¿no? Ya competiciones a nivel regional y luego a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, ya pues me fui haciendo un poquito más mayor y vi que no me llenaba, ¿no? Que necesitaba algo más. A mí eso de entrenar y poder jugar, ibas al partido, igual jugaba 2 minutos, pues me marchaba a casa bastante cabreado. Y entonces decidí pues dar un giro a mi trayectoria en el deporte y entonces empezar a hacer un deporte que me llenara de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues con un amigo fuimos a una prueba de atletismo, que yo no sabía casi ni lo que era, ¿no? Y la verdad es que la recuerdo con cariño y recuerdo que la acabé muy mal, pero luego a la vuelta de un tiempo, pues no, pues siempre me quedé con esa espinita de intentar superarme y de hacer algo más, ¿no? Y yo creo que ese espíritu de superación o también de ser un poco competitivo, pues me hizo empezar a prepararme más en serio, ¿no? Y entonces ya, pues bueno, cambié, entonces ya pues empecé a entrenar con una persona que me dirigía los entrenamientos, que otra persona me llevaba la alimentación y vi que mis resultados, pues bueno, empezaban a mejorar, ¿no? Hasta el punto que bueno, que pude llegar a competir dentro de un equipo organizado y a nivel nacional e internacional, ¿no? Y realmente, bueno, hasta el día de hoy que seguimos compitiendo, pues es el deporte que me llena, ¿no? Y con el cual consigo pues varias cosas, ¿no? A mí el deporte, aparte de la satisfacción que me da
los resultados que puedes conseguir, pues también me ha dado mucho en esta vida, ¿no? Porque me ha dado a mí muchísima gente y todo lo que puedo hablar de ello es positivo, ¿no? No he encontrado por ahora nada malo en el deporte y por eso pienso que es bonito y recomendable que la gente practique pues, deporte en general, ¿no? Creo que los deportes grupales son buenísimos en edades tempranas para que los niños se relacionen y ya en edades adultas, pues como lo recomendaría a todo el mundo por el tema salud, creo que es saludable, no el deporte de competición, sino el deporte en plan hacer deporte sin más, sin buscar un objetivo, una marca, y luego también pues creo que te puede dar muchas satisfacciones conociendo lugares y gente diferente. Muy bien, bueno, las intervenciones han ilustrado un poquito pues, la transformación a la que hacíamos referencia al principio y de hecho han hablado pues, los tres prácticamente de que el deporte ya no busca solo competir, sino una superación personal. De esto vamos a hablar en esta a continuación porque vamos a tratar de abordar un poco el futuro del deporte en el tercer milenio. Es una cuestión que a los agentes, digamos, promotores del deporte, es una cuestión que nos planteamos con frecuencia. ¿Qué deparará el futuro del deporte? Y más pues, después de estos últimos años. No sabemos si este boom ha sido una moda o si seguirá una fase de crecimiento, pero lo que está claro es que el deporte vive una transformación constante. Tal es así que la definición más ampliamente aceptada del concepto de deporte parece que ha dejado de serlo fruto de esa transformación. La definición formulada por el pedagogo francés, es un pedagogo francés que precisamente antes don Gustavo decía que... Ya, bueno, pues decíamos que la definición formulada por el francés Pierre Parlevas, que era un licenciado de educación física, un creador de la praxeología motriz, que es una ciencia que estudia la acción motriz, promulgó la definición más aceptada de deporte y lo definía como el conjunto de situaciones motrices codificadas en forma de competición y con un carácter institucional. Esta definición incluye varios elementos. Uno es una situación motriz, que es moverse en un espacio, con unas normas, con unas motivaciones. El concepto de competición, que es vencer a sí mismo o a un adversario. Las reglas, los reglamentos, las normas de los deportes. Y esta definición incluye también el concepto de institucionalización, referido al control que determinadas entidades o instituciones hacen del deporte, generalmente las federaciones deportivas. En este proceso de heterogenización del deporte, estas características parece que se han difuminado y el deporte va perdiendo un poco el elemento de la competición e incluso de la institucionalización, podríamos decir. Porque aunque el deporte de espectáculo se centra fundamentalmente en el elemento competitivo, el deporte de praxis, el deporte de la práctica de la mayoría de la gente, ya no se trata solo de vencer a un adversario o de correr más o de saltar una mayor distancia. Ahora se realiza ejercicio por otros motivos, como decía Ángel, por producir mejoras a nivel cardiovascular, metabólico, articular, muscular, bueno, por estar en forma en definitiva. Esta pérdida del componente competitivo obliga a ampliar el término de deporte a dos términos que se están acuñando últimamente o hace ya varios años, como son el de actividad física o ejercicio físico, que acompañan al término de deporte. De hecho, los licenciados en este país se llaman licenciados en actividad física y deporte, no son licenciados en educación física. O no somos. La importancia de estas prácticas orientadas a la actividad física o al ejercicio físico, que no son deportes, se ejemplifican en modalidades relacionadas con el fitness o el wellness. Pueden ser, por ejemplo, pues, la gimnasia de mantenimiento, que todos conocemos, el gap, el spinning, la musculación, todo este tipo de actividades que no son deportes, son actividad física o ejercicio físico. Y el sinfín de actividades que surgen ya como productos de mercadotecnia que invaden los gimnasios y los centros urbanos relacionados con estas prácticas. Además de ello, todas las actividades relacionadas con la locomoción, como es el running, como es andar en bicicleta, como es andar simplemente. Todo esto es ejercicio físico, no es deporte, porque ha perdido un poco el elemento competitivo. Irse a andar, a dar un paseo o ir a hacer una carrera continua de 40 minutos es ir a hacer ejercicio físico, no es ir a hacer deporte. Estas modalidades generalmente tienen un carácter individual.
y está creciendo, de hecho, estas modalidades en detrimento de los deportes colectivos, como puede ser el baloncesto, como puede ser el balonmano, el voleibol, salvo el caso del fútbol, de que hablaremos al final de la sesión, que es un caso único. Este proceso quizás es resultado de un proceso de individualización que se refleja en la sociedad actual. La gente ya no hace deporte en equipo, la gente, como decimos, se va a un gimnasio a hacer pesas solo, se va a correr solo, se va a andar en bicicleta solo. Es un fenómeno, pues creemos que nuevo, y que está transformando el deporte, y que está siendo además observado ya por la administración, porque de hecho en esta comunidad autónoma precisamente se está ahora mismo reformando la ley del deporte, y va a ser la primera ley autonómica del deporte que va a acuñar en su enunciado el término de ejercicio físico. Ya no va a ser ley del deporte de La Rioja, va a ser ley del deporte y del ejercicio físico en La Rioja. Es una norma, como decimos, totalmente novedosa en nuestro país, que está en fase prácticamente de aprobación ya en próximas fechas. Con estos ingredientes de la transformación del deporte, el auge de multitud de modalidades alejadas de lo que es la competición o el proceso de individualización de las prácticas, sería interesante plantear la cuestión de qué deparará el futuro. Porque aunque estamos viendo que el deporte se está transformando y seguirá haciéndolo, lo que no sabemos es hacia dónde se dirige. Por eso nos gustaría plantear a los que comparten la mesa conmigo, porque además están muy relacionados con las pruebas de locomoción de las que hablábamos, donde este boom está siendo muy significativo, sobre todo en este entorno. ¿Hacia dónde creéis que se dirige el deporte en estos primeros años del siglo XXI? Yo simplemente, como acabas de decir, creo que tanto Asier como Ángel, que son representantes de una modalidad deportiva que verdaderamente está experimentando un gran auge, hasta un punto desmedido que sorprende a todo el mundo, puesto que hace unos poquitos años, si alguien organizaba una maratón, por ejemplo, corrían 400 personas, y hay pruebas en las que ponen el tope en 10.000 y se quedan las listas de espera enormes, ¿no? Por decir alguna cifra. Entonces, creo que quizá puedan ilustrar un poquito más esta pregunta. En lo que a mí respecta, como montañero, pues, hombre, supongo que el crecimiento que también está experimentando esta práctica deportiva viene un poco ligado, pues, bueno, no tanto por una cuestión igual, digamos, de imagen. Los montañeros no somos gente con unos cuerpos esculturales. Ellos se dedican a correr, nosotros vamos andando y encima llevamos chocolate y frutos secos en la mochila. O chorizo, bocadillos de chorizo. Pero bueno, un poquito también esa, digamos, vuelta a la naturaleza, un poco a la ecología, es también lo que está provocando que muchos clubes de montaña, el senderismo, como práctica saludable, quien mueve las piernas mueve el corazón, es un viejo dicho ya. Pero bueno, quizá ellos puedan explicar un poquito mejor. Quizá en mi caso podría extrapolarse a muchas personas lo que yo descubrí en su día, ¿no? Que los caminos no necesariamente tienen que llevar a alguna parte y que se puede andar por el mero placer de andar. Bueno, pues esa es un poquito mi impresión. Yo quería hacer una pregunta que me interesa mucho su uso de la palabra praxis que ha hecho. Como práctica. Yo digo, ¿por qué praxis no práctica? Porque claro, praxis, todo el mundo sabe, es una palabra griega totalmente vulgar, que creo que entró en España, bueno, y en Europa en general, a través sobre todo del marxismo, la contraposición entre teoría y praxis. Y la praxis, vamos, más características, sobre todo tal como la expuso pues Marx en las tesis sobre Feuerbach, la praxis es la praxis revolucionaria, exclusivamente, Lo demás no es práctica, es praxis revolucionaria, es la praxis que lleva hacia la transformación de las sociedades humanas en comunismo. Esa era la praxis de Marx. Y esta es la tesis 11 y la tesis 3 sobre Feuerbach. Luego, a través probablemente del diálogo marxismo-cristianismo, apareció en la Iglesia la praxis, ¿verdad? Que tenía un tono distinto de la práctica, porque la práctica
pues evocaba, por ejemplo, el practicante, el médico practicante. Y claro, el médico practicante era, la relación con el médico, pues no, era muy poco vendible. Y entonces empezamos a hablar de praxis, y luego sobre todo fue en manos de los economistas, de los médicos, sobre todo, la praxis, claro. Un médico tenía que tener praxis médica, no practicante, porque tú eres confinado con el practicante, ¿verdad? Quiere decir que es un concepto que la praxis iba ligado a la ética, a la moral. Entonces, es que la praxis es algo más que la práctica, es que además contiene, pues, la mente, que decía nuestro amigo, ¿verdad? La mente, suele decir. Entonces, la mente que usted sabe lo que es, yo no sé lo que es, pero en fin, lo saben, pues ahí hay que reconocer la sabiduría. Bueno, total que yo lo que, como he visto muchas veces, sobre todo en escritos del que fue el promotor del deporte en la época del franquismo, hemos hablado mucho de él, Casigal, claro que era un caos aquello completamente, ¿verdad? Pero claro, ahí había una teoría del deporte a su modo, y también había la praxis, claro, y la praxis, por supuesto, era la praxis. De ahí viene la utilización. A través de, bueno, pues bien, pues perfectamente. Entonces, no dice nada, no se sabe lo que se dice, es simplemente no decir práctica, es decir praxis, pero sin saber lo que eso significa, y bueno, no hace falta saberlo, simplemente lo dicen. Pero que conserva siempre, cuando se habla de una buena praxis, que lo utilizan mucho en los hospitales, en las salas de bioética, ¿no? Es que tuvo una mala praxis, también los jueces, una buena praxis, incluso lo dicen en griego, eupraxis, ¿verdad? Entonces ya eso tiene un tono ya pues un poco crítico, que parece que encierra algo muy profundo, y lo que encierra es hacer la revolución en el sentido marxista, y en el sentido griego pues es la práctica simplemente, ¿no? Luego también tuvo mucho juego en política en la época de Althusser, del althusserismo, cuando Althusser descubrió la contraposición entre práctica teórica y práctica práctica, que además claro, ¿verdad? Entonces, y con eso se inventó la práctica teórica, que era la teoría, a diferencia de la praxis. Y entonces se trataba, sobre todo en Francia, de conseguir que los ingenieros y los trabajadores intelectuales de cualquier empresa pues fueran considerados como prácticos, tanto como obreros. Y por tanto podían engrosar las filas de los sindicatos, etcétera, etcétera. Es decir, que es un concepto ideológico completamente oscuro, pero que convenía un poco recordar qué se quiere decir cuando se habla de praxis, ¿verdad? Por estas razones, pero bueno, me parece muy bien. Bueno, pues yo lo siento mucho y me interesa muchísimo lo que dicen, porque veo que está esto vivo, y supongo que yo les sugiero, mientras iba hablando, en relación con el futuro, la conexión de la práctica o de la praxis individual no competitiva con el Masterchef, con la cocina. Es como mantener el tipo, claro, y la musculatura. Y además que yo creo que tiene mucha relación la extensión grande de la gimnasia o del deporte o del ejercicio con la cocina. Porque también el boom de la cocina es impresionante, ¿no? El boom de la cocina de estos años, los cocineros, las estrellas, etcétera. Y entonces, a lo mejor el curso que viene podríamos dedicar a la cocina. Es una idea. Muchas gracias. ¿Quieres contar alguno? Bueno, pues sí, voy a retomar un poquito hacia dónde se dirige el deporte en sí. Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Lo que ha hablado Michel. Creo que el ejercicio físico la práctica del ejercicio físico va a aumentar de una forma brutal, ¿no? Yo creo que la gente ahora está pues bastante concienciada con el tema de la salud, y creo que el ejercicio físico ayuda. No es que lo crea, sino que hay estudios que lo demuestran, ¿no? Haciendo ejercicio físico pues parece ser que la salud mejora, ¿no? Y luego también yo creo que hay un boom ahora por el culto al cuerpo. Yo creo que hay mucha gente que se machaca en los gimnasios de manera individual por el mero hecho de verse bien, ¿no? O de que le vean bien, ¿no? Y entonces yo creo que eso está aumentando de una forma brutal, ¿no?
Yo creo que eso va a seguir así durante bastantes años y por el contrario veo que el deporte, ¿no?, que es lo que hablábamos, lo que se está convirtiendo, según lo veo yo, es en un negocio. Es decir, ahora mismo todos los equipos de fútbol, por ejemplo, se han convertido ya en una especie de, no sé cómo decirlo, de negocio en el cual se mueven cantidades brutales de dinero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Deporte o generar dinero, ¿no? O ganar dinero? Yo creo que todos los deportes van encaminados a eso, al final, ¿no? Al poder ganar dinero de alguna manera. Y toda la gente está invirtiendo dinero ahí. En el fútbol de una manera brutal porque es lo que más mueve, y luego en otros deportes pues menos, pero creo que hay que diferenciarlo, ¿no? Yo creo que si esto sigue así en algún momento tendrá que explotar, ¿de acuerdo? Porque creo que ya se están hablando de cifras descomunales de dinero en el deporte, y sin embargo el ejercicio físico yo creo que es algo bueno, bonito, barato, y que va a crecer muchísimo. ¿Dónde acabará el deporte? No lo sé. Si solamente se trata de hacer deporte por dinero, yo creo que la tendencia va a ser a desaparecer. ¿Y no crees, Ángel, que aparte de, bueno, el tema del dinero, que seguramente hablaremos igual de ello, no sé, Michel, cuando tratemos el tema del fútbol, que igual es el exponente más claro, ¿no crees, Ángel, o tú, Asier, que dentro de este boom que está experimentando el deporte y sobre todo determinadas modalidades como el running, que le llaman ahora, no sé por qué, maratón, medias maratones, tal, ¿no crees que hay también mucho irresponsable que se lanza a correr o a hacer ejercicios que pueden ser demasiado o excesivos para esas personas mayores? De vez en cuando asistimos o leemos noticias de que ha pasado esto o ha pasado esto otro. Creo que en algunas pruebas, incluso muchas pruebas requieren que presentes un certificado médico, pues, ¿no? Mucha Sí. gente que no sé si... Hombre, yo cuando tú haces deporte a un nivel ya un poco mayor, pues lógicamente todas las licencias que haces deben ir acompañadas de un reconocimiento médico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora hay multitud de pruebas por toda España, por todo el mundo, y la gente yo creo que por sí ya es competitiva. Tú te marcas un reto y lo quieres hacer, o quieres demostrar que eres capaz de hacerlo, y puede ser que no estés preparado para ello. Entonces, por eso se están dando casos, como habíamos hablado antes también, de muertes súbitas, tal, que aparecen en el deporte, ¿no? Cuando dice, joder, un deportista parece que está preparado, que nunca va a pasar eso, ¿no? Pasa porque todo el mundo no está preparado para hacer deporte, pero yo creo que el ser humano es competitivo y eso le lleva a hacer cosas a hacer cosas para las que no está preparado, ¿no? Entonces yo creo que eso sería algo también que es importante a la hora de hacer deporte. Es decir, hay que hacer deporte, pero hay que tener unas garantías de que tu cuerpo va a resistir ese esfuerzo. Somos competitivos, pero el ser humano teóricamente siempre ha tenido que ser competitivo, o siempre ha sido competitivo. Lo que pasa es que ahora... Sí, no solo para el deporte, en general. Sí, me refiero a que ahora, pues bueno, según realmente que se está notando, pues no sé si es una moda, da prestigio, no sé, reconocimiento social, el hecho de haber participado, o ser capaz de eso, más allá de la superación personal, de la propia autoestima y de todas estas cuestiones, ¿no? No sé. Hombre, el tema es que ahora mismo pues hay muchas pruebas que se hacen, ¿no? Y que tienen mucho nombre, ¿no? Y entonces para la gente acabar una prueba que se llama tal, pues es como decir, he sido capaz de hacer esta prueba, ¿no? Eso tiene una doble lectura, ¿no? Porque la gente que organiza esas pruebas está convirtiendo esas pruebas en negocio, ¿no? Ya estamos viendo clubes privados o entidades privadas que organizan pruebas que están súper masificadas.
Entonces hay pruebas ahora, pues que maratones que están corriendo 30.000 personas pagando dinero, y eso se convierte en un negocio brutal, ¿no? Entonces, claro, cuanta más gente corre, la prueba se hace más grande, todo el mundo quiere probar en esa competición, a ver si la puedo acabar, si soy capaz de quedar entre los 10 primeros. Eso hace una bola, va creciendo, y al final, pues bueno, todo el mundo quiere correr determinada prueba y claro, los organizadores están encantados de que sea así, porque todo el mundo que la corre va a dejar un dinero para ese organizador. Entonces, por eso te digo que hay una mezcla entre deporte y dinero, no dinero, negocio, ¿no? Entonces... ¿Alguno quería intervenir? Sí. Muy bien. ¿Hay que coger el micrófono? Pues creo que ahora se lo traen o bueno, igual alzando un poco la voz, igual nos oímos todos. Un segundito. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí, ahora viene por aquí el micrófono. Muy bien, gracias. Pues vamos a ver, yo he prestado atención a lo que habéis indicado. Yo tengo que decir, claro, que como muchos de los aquí presentes, pues también he practicado el deporte en la época juvenil. Incluso llegué a estar federado en un equipo juvenil de fútbol, ¿no? Veo que además hay ya unas cuantas insinuaciones en contra de este deporte por su faceta espectáculo y negocio, ¿no? Sin duda. También practiqué atletismo y recuerdo lo que me costaban aquellas pruebas yo entonces pues corría 800 o 400 y bueno, o sea que eso lo conozco y bueno, y a la montaña pues he ido muchas veces y hemos hecho, estudiando aquí en Oviedo, hemos hecho la ruta de los picos de Europa en vacaciones. Bueno, pero esto es una cosa, ¿no? Y eso, pues bien, hay quien lo hace adecuadamente, quien lo deja de hacer, pero en el curso que hemos iniciado aquí, pues pretendemos hacer eso, una filosofía de esto, precisamente, ¿verdad?, de estas realidades. Y entonces una cosa que me ha sorprendido a mí en el apartado que habéis iniciado, es lo relativo precisamente a lo que llamáis vosotros el futuro del deporte, ¿verdad? Y yo lo que quiero indicaros precisamente es que eso que vosotros entendéis por futuro es, por así decirlo, algo predeportivo, o sea que ya no... Vamos a ver, sencillamente, lo del ejercicio físico forma parte precisamente de una terapia recomendada por Hipócrates. Cuando Hipócrates, que es el padre de la medicina, habláis de la salud, ¿verdad?, pues cataloga las enfermedades precisamente, pues eso, en coléricos, melancólicos, sanguíneos y flemáticos. Considera que en buena medida esas enfermedades pues son eso, un exceso de mala alimentación, y entonces pues ahí los síntomas pues son las fiebres, los cólicos, etcétera. ¿Cómo se corrige? Pues con ejercicio físico. Esta es la propuesta hecha por Hipócrates. Y, por supuesto, corrigiendo la dieta, que habéis hecho referencia a la alimentación. Es decir, que la alimentación cura y el ejercicio físico pues también cura. De manera que eso que llamáis futuro, pues en realidad no es tal futuro. Estáis regresando justamente a los orígenes de la medicina, no palabra. No es en absoluto. Y me parece que esa consideración vuestra pues no añade mucho al deporte, porque eso está ya... Y luego en la Edad Media, por supuesto, la fórmula que he escuchado aquí, mens sana in corpore sano, pues es una fórmula medieval que hace referencia a cosas parecidas, vamos, en una palabra, y que se encuentra pues en los grandes teóricos de... Bueno, con lo cual, pues lo que tengo que yo indicaros es precisamente que consideréis estas cuestiones desde otra perspectiva, que a lo mejor vosotros lo que estáis insinuando no es tanto el futuro del deporte, sino que pues eso, deseáis regresar a unas conductas o a unas formas de vida que ya pues tienen poco que ver con el deporte. Esta es la cuestión, porque el deporte, en el sentido estricto de la palabra, tal y como lo entendemos nosotros, eso puede formar parte del núcleo, en el sentido de que tiene que ver con los juegos y con eso, y con la vida sana y demás,
pero que en el transcurso de las actividades deportivas, estas han ido adquiriendo unas dimensiones y unas proporciones que es el cuerpo, es lo que nosotros llamamos el cuerpo. Y en ese cuerpo cuenta muchísimo todo esto que llamáis vosotros espectáculo, negocio, pero os olvidáis de un factor fundamental en el deporte, que es el espectador. Es decir, que si no hay espectador, si no hay estadios, si no hay... Y todo eso naturalmente supone, pues naturalmente negocio, etcétera, etcétera, pues el deporte desaparece. Esta es la cuestión. Entonces, vuestras propuestas, que sepáis que tienen que ver, pues eso, podríamos decir, con situaciones antropológicas que son previas al deporte. Y que entonces lo que llamáis futuro, pues es volvernos otra vez a lo que serían, lo que sería el núcleo del deporte, que es esto que estáis planteando aquí. Y que yo os lo facilito precisamente, os lo proporciono para que tengamos en cuenta que una enorme diferencia hay, pues, entre jugar, entre cuidar la dieta, cuidar el ejercicio físico, y otra cosa es el deporte. Y de lo que tenemos que hablar aquí, creo yo, es sencillamente de estas consideraciones y estas veladas críticas que yo he querido percibir, pues habría que modularlas, habría que situarlas en sus contextos adecuados. Bueno, esta es mi aportación. Por supuesto, adelante con vuestras actividades, que en absoluto creo yo que eso haya que cortarlo en absoluto, en absoluto. Pero que si hablamos del deporte, eso que vosotros de alguna manera infravaloráis, pues que hay que considerarlo, que hay que ponerlo sobre la mesa y en todo caso, pues hacer consideraciones que nosotros llamamos objetivas, éticas, de por qué ocurre esto y si realmente esas situaciones tan exageradas pues van a llegar pues a un proceso de estrangulación de esas propias actividades. Bueno, y que bueno, pues eso no lo podemos parar. Esto ya son asuntos que son de carácter pues sociológico, claro. Gracias. Muchas gracias. Yo simplemente apuntar que evidentemente pues desde la época clásica ya había una sensibilidad por el cuidado del cuerpo, pero quizás es en el siglo XX, con el auge del deporte de alto rendimiento, cuando pues se abandona un poco, digamos, ese concepto de cuidado del cuerpo a través del movimiento. A partir de estas prácticas que, digamos, se tratan de universalizar, es cuando, como bien dices, con la lectura afortunada que ha hecho, que quizás se vuelve un poco a los orígenes, en el sentido de que el movimiento vuelve a ser un medio facilitador de hábitos de vida saludable. Yo, particularmente, no lo he entendido muy bien cuando pluraliza, ¿no? Cuando dice infravaloráis, no sé exactamente si se refiere a todos nosotros, se refiere a la organización del curso o a quién se refiere exactamente. No infravaloramos nada. Yo, por lo menos, no infravaloro nada. Le agradezco que nos anime a seguir practicando el deporte. Vamos a seguirlo, vamos a seguir haciéndolo. Respecto al futuro, pues el futuro creo que ha sido Mitchell el que ha comentado o ha hablado del futuro del deporte. Bueno, pues es una forma de plantearlo. El deporte no es el mismo. Ha ido evolucionando con el tiempo. Hoy mismo, durante la presentación de este undécimo curso de filosofía, Gustavo, que está por allá, nos comentaba que, el deporte, tal y como se entiende ahora, no tiene absolutamente nada que ver con el deporte de hace unas décadas. Creo que luego me corriges si te interpreto mal lo que has dicho, y que sobre todo ha tenido mucha influencia en que no se parezcan nada los medios de comunicación, es decir, la difusión masiva de los espectáculos, porque al hablar de espectáculo yo creo que se habla también del espectador. Un espectáculo no se entiende sin un espectador. No sé si lo hemos comentado, lo hemos dicho o no, así lo entiendo. Ha sido esa difusión masiva de los actos deportivos, de los eventos, sobre todo creo que fue en el año 36, las Olimpiadas. Los nazis utilizaron las Olimpiadas como
método de propaganda, que creo, por cierto, que le salió un poquito raro la cosa, pero bueno. Quiero decir que, bueno, pues enfocar a hablar del futuro. Bueno, por lo menos les da una impresión a los que tenemos de dónde creemos que puede ir el deporte, porque efectivamente va cambiando. No es lo mismo el deporte de ahora que el de hace unas décadas, ni siquiera puede tener, sí, lo que es en sí el deporte, como práctica, como ejercicio, como tal. Correr es igual ahora que hace 2000 años, aunque, bueno, todo alrededor haya cambiado, incluso haya otras técnicas, otros medios, otros tal. La gente sigue subiendo montañas igual que antes. Y lo del fútbol, pues sí, la verdad, no habíamos entrado en ello, pero luego entraremos y yo seré bastante más crítico de lo que he sido hasta ahora. No sé si queréis seguir ahí una palabra de aquí y otra allí. Sí, perfecto. Perdón, y contra el fútbol, nada en absoluto contra el fútbol como fútbol base, sino estoy refiriendo al fútbol profesional. Al espectáculo sí que parece que habéis hecho una crítica velada, ¿no? No parece entenderte. Además, sobre todo lo que insisto Bueno, más... vamos a ir, según se han pedido las palabras, y con micrófono. No, según ha insistido, ha dicho Tomás, no quería yo, tampoco quiero seguir con ese tema, hemos querido introducir otra cuestión, pero claro, sobre todo separando el fútbol espectáculo del deporte. Y esa segregación es lo que no se ve claro por qué sea así, cuando es precisamente a nuestro juicio lo contrario. No, pero en todo caso quería pedir simplemente una aclaración sobre un diagnóstico también histórico que se ha hecho, y es el siguiente. Se ha dicho que España llegó tarde a la fiesta del deporte, y la razón histórica por la que llegó tarde es la guerra civil y el franquismo. Y claro, esta expresión da toda la impresión pues, de que primero de que hubiese una especie de situación de fiesta del deporte a la que había que llegar, y entonces por el franquismo y por la guerra civil, etcétera, pues la locomotora del progreso no nos permitió llegar hasta cuando fuese, y sin embargo las otras naciones al parecer ya habían sido felizmente instaladas en esta fiesta, cuando quizás en realidad habría que ver la transformación del deporte más que de esta manera, que supone, a mi juicio, pues una distorsión completa del propio determinismo histórico. Habría que verlo de otra manera, es decir, habría que ver la propia transformación del deporte en España ligado a factores que se empezaron a incubar en el franquismo, por ejemplo la instalación de campos de fútbol, la instalación también de calles bien asfaltadas donde la gente puede hacer correr y de todo. La promoción, si hablamos efectivamente también del deporte, con una difusión de espectáculo de la magnitud a la que ha llegado, de los televisores en todas las familias, etcétera. Quiero decir que no habría que ver las cosas con esta suerte de visión, que en el fondo yo creo que peca en el fondo de una concepción de la historia de España enteramente maniquea y muy vinculada a la leyenda negra, sino al contrario, me parece a mí. Esta es la... A mí me gustaría indicar solo una cosa. Yo pienso que no es una cuestión de hacer una trayectoria histórica ni de España ni de... Bueno, en nuestro caso que estamos hablando del deporte local, ¿no? Pero yo creo que está ligado el deporte y su máxima expresión a la sociedad del bienestar. Entonces, la sociedad del bienestar, en la medida en la que se desarrolla y el hombre tiene tiempo para no solo trabajar, sino poder dedicar tiempo al culto al cuerpo, a exponerlo a los demás y hacer un espectáculo de ello, pues el deporte pues surge con más auge. Claro. Pienso que está unido eso a las diversas sociedades la Grecia clásica. ¿Por qué se dedican al deporte? Desarrollan una sociedad en la que hay tiempo y entonces pues tiene su máxima expresión. Pero esa llamada sociedad del bienestar se incubó en el franquismo, por razones históricas muy precisas. Sí. Pero eso no es que llegase tarde, llegó al mismo... es que no había ningún sitio al que llegar. Es decir, que el estado de bienestar fue surgiendo en las diferentes naciones según ritmos independientes que tenían que ver con el propio curso histórico de las sociedades respectivas. Bueno, sí, Aunque hay una palabra más pedida que respetaremos, quizá hemos interrumpido demasiado pronto los integrantes de la mesa y tienen algún otro tema en cartera. Sí, por eso quizá podéis continuar, ¿no? Vale. En todo caso, gracias por las intervenciones, porque creo que le dan otro valor a esta mesa redonda. Una vez que hemos hablado de esta transformación que creemos que se ha producido en el deporte, queríamos comentar un poco los agentes
intervienen o que han hecho posible esta transformación, sobre todo en ámbitos locales, que es un poco el sentido de esta mesa. Como saben ustedes, en el deporte confluyen entidades públicas y privadas de todo tipo, como son clubes, asociaciones, centros deportivos privados, ayuntamientos, comunidades autónomas, organismos del Estado, como puede ser el Consejo Superior de Deportes o el Comité Olímpico Español. Pero queríamos aquí poner sobre la mesa la importancia que han tenido, a nuestro juicio, dos agentes, fundamentalmente, como son, por un lado, las administraciones locales y, por otro, los clubes deportivos. Asistimos a un país en el que el deporte quizás ha tenido, o el Estado quizás ha sido un poco intervencionista a nivel de la promoción del deporte. La Constitución española atribuye a los poderes públicos el fomento de la educación física y el deporte, ya desde el año 78, y reconoce además la autonomía de los municipios para la gestión de sus propios intereses a través de la Ley de Bases de régimen local. La legislación autonómica en las comunidades autónomas ha otorgado además a los municipios verdaderos poderes en la promoción del deporte, si bien con la nueva Ley de Sostenibilidad de la Administración Local parece que se vuelve a transferir a las comunidades autónomas, está por ver. Pero bueno, en todo caso, la asignación de competencias deportivas a los municipios como entidad más cercana al ciudadano es incuestionable, que se ha sucedido en este país y que ha dado sus frutos. Un poco la política deportiva municipal en España se ha centrado en tres líneas de actuación fundamentales, como ha sido la gestión de los espacios para practicar deporte, la programación o la oferta de actividades y el apoyo o la colaboración con clubes y asociaciones de carácter deportivo. La realidad desde los años 80 es que las entidades locales se han convertido en los principales agentes del deporte en España, y las principales entidades gestoras de los servicios públicos deportivos, hasta el punto de que, además de desarrollar las competencias atribuidas por las comunidades, han asumido otras competencias no desarrolladas por otros niveles de la administración. Es lo que se denomina la municipalización del deporte en España. Yo creo que es interesante que poner sobre la mesa que los ayuntamientos han sido, pues probablemente con los clubes deportivos que vamos a hablar ahora, los principales agentes o los principales responsables de que el deporte se haya universalizado, como hablábamos antes. Además de los ayuntamientos, los clubes deportivos, y sobre todo en los ayuntamientos o en los municipios de un tamaño reducido, como puede ser el de Santo Domingo de la Calzada, han sido una parte fundamental en el desarrollo del deporte. Estos clubes han sido una parte fundamental desde prácticamente pues, los años 60-70. Si los ayuntamientos han asumido un papel dinamizador en lo que es el deporte recreativo, el deporte salud y, en definitiva, lo que se denomina el fenómeno del deporte para todos, los clubes lo han sido en el ámbito del deporte escolar, del deporte federado, a pesar de que la mayoría de las veces lo han hecho con unos recursos muy limitados a nivel de recursos humanos, económicos o materiales. Ellos han sido el principal vehículo para la participación ciudadana en el ámbito del deporte, ya que bajo sus escudos se dan cita a miles de voluntarios que defienden el deporte como estilo de vida. Por eso, bueno, quería un poco proponer a los invitados o a ustedes que participaran o que nos explicaran la realidad de los clubes deportivos en los que han pertenecido o pertenecen desde que practican deporte. Bueno, en el caso del Club Calciatense de Montaña San Pol, sí que me hubiera gustado que hubiera estado por aquí alguien de la directiva, puesto que yo no soy más que un socio, aunque, bueno, como creo que he dicho antes, pues elaboro un pequeño blog con las actividades, me dedico un poquito al tema de la comunicación del club y tal, pero bueno, seguramente que ellos pudieran haberlo explicado mucho mejor, porque como ha dicho Michel, pues son personas voluntarias los que deciden en un momento dado crear este club. No ganan absolutamente nada con ello, es más, invierten bastante tiempo, seguramente que algo de dinero y bueno, más de algún disgusto es lo que suele pasar con quienes generalmente en cualquier sitio tiran un poquito del carro. En el caso del Club de Montaña, pues bueno, somos una población pequeña en Santo Domingo, creo que somos unos 6.700 habitantes y el club está formado por unos 110 socios más o menos.
pagamos una cuota al año de 10 euros, con la que, imagínense, no se puede hacer prácticamente nada, pero bueno, nos pagamos los viajes, la gasolina, los desplazamientos cuando tenemos que ir de aquí para allá. Y bueno, pues es un club pues, realmente muy activo. No les voy a aburrir diciéndoles todas las actividades que organiza, pero bueno, pues sí que promueve salida en raquetas de nieve. Afortunadamente disponemos aquí al lado mismo de una sierra, Valdezcaray, la Sierra de la Armanda, pues que nos brinda muchas posibilidades de senderismo. Organizamos rutas, por ejemplo este año hemos hecho una de San Felices a Barbáruli, de San Quiles al Monte San Quiles desde Matute, del Santuario de Codesa, Lloar y La Plana. Hemos organizado jornadas de orientación para niños, hemos organizado una marcha senderista gastronómica en la que lo importante es andar, pero sobre todo lo mejor es comer, de Deva a Zumaya. Hemos ido de Ezcaray a San Millán, vamos a hacer espeleología, vamos a hacer marchas nocturnas, también tenemos previsto un fin de semana en Pirineos. Bueno, pues en definitiva organizan cosas con las que nos ejercitamos y nos divertimos también, que es de lo que se trata. ¿Queréis intervenir alguno más respecto a esta cuestión de la influencia de los clubes o de la administración local como promotores del deporte? Vale, pues bueno, la siguiente parte de la intervención queríamos orientarla un poco a nivel local. Queríamos hacer una pequeña introducción a lo que ha sido el deporte en Santo Domingo de la Calzada, cómo ha evolucionado y bueno, a partir de ahí explicar un poco por dónde va en este momento. Las primeras prácticas que se conocen en Santo Domingo relacionadas con el juego y el esparcimiento datan del siglo XVII en un espacio extramuros. Santo Domingo era un recinto amurallado denominado juego de la pelota, donde parece lógico que se sucedieran diversas prácticas relacionadas con los juegos de palma, con el jeu de paume francés desarrollado pues, por toda Europa. Más tarde, en el siglo XVIII, surgen espacios relacionados con el esparcimiento, como es el Paseo de la Carrera, el Paseo de San Francisco, incluso el Espolón, que se convirtieron en verdaderos espacios de juego. Y el siglo XIX estaría marcado ya más adelante por la instauración de 3 centros de enseñanza que fueron verdaderos centros de práctica, sobre todo en cuanto a la difusión de la gimnasia, incluso de las primeras manifestaciones del fenómeno del sport inglés. Estamos hablando del colegio o de la congregación religiosa de los padres claretianos, donde se implantó por primera vez aquí la gimnasia higiénica en los años 1900 y 1903, muy vinculado a la gimnasia militar y la gimnasia sueca. Estamos hablando también del colegio de las madres franciscanas, un colegio que era un internado femenino y que con el tiempo instauró también la gimnasia, la práctica de la gimnasia o gimnástica como se denominaba entonces, y más tarde las escuelas primarias que crearon el primer espacio para la práctica exclusiva del juego, como fue un campo de tierra que tenía en las traseras del centro. El deporte inglés, que ya se había introducido en España en el siglo XIX, empezó a tener presencia en Santo Domingo de la Calzada a partir de los años 20, una década pues, en las que se empezaron a manifestar en Santo Domingo 3 deportes: la pelota a mano, el fútbol y la caza. En esta época es cuando surge el primer club deportivo de Santo Domingo, que es la Sociedad Deportiva La Calzada Fútbol Club, que nació para promocionar la práctica del fútbol en un campo extrarradio que tenía bueno, pues, unas porterías, se pueden imaginar, de madera de quita y pon. Y bueno, fue el primer club que se constituyó en Santo Domingo prácticamente a la par que la Asociación Calciatense de Caza, que data también del año 1923 y que surgió un poco como respuesta a la riqueza faunística de la comarca. Más tarde sería ya a partir de los años 40 cuando se construyera un espacio para la práctica del deporte, aparte de ese campo de fútbol que existía a las afueras, digamos, de Santo Domingo. Fue el año 44 cuando se construyó el frontón jardín. Antes había habido otro, un espacio
de baile, que era el Trinque Círculo Jaimista, en el que se hacían bailes y se hacían comidas populares, y aparte pues también se organizaron partidos de pelota, pero como espacio para la práctica deportiva fue en el año 44 cuando se construyó el siguiente, que fue, como decimos, el Frontón Jardín, que está a pocos, bueno, mejor dicho, está a pocos metros de aquí. Ahora ya ese espacio tiene otro uso, y bueno, era un frontón que se hizo muy popular, contaba con un graderío para 500 personas, y había partidos entre aficionados vascos y riojanos prácticamente a diario, incluso con apuestas. Bueno, la proximidad al País Vasco parece evidente, permitió el auge de la pelota, y empezó a adquirir además un juego tradicional como es este, connotaciones de deporte pues porque llevó implícito las apuestas y llevó implícito una competición más o menos reglada que hasta entonces no había. En 1955 se construyó el campo de fútbol ya con un recinto cerrado, y además se construyó un campo de tiro. Estamos hablando de los años 50. Ya en los años 60 el crecimiento económico de este país pues supuso la construcción de nuevos espacios deportivos vinculados a centros de enseñanza privada, como fueron el Colegio Menesiano, que data del año 68, y al que se le dotó de un campo de fútbol, de un espacio parecido a un frontón y de una sala para la práctica de la educación física escolar y de otras modalidades como es el tenis de mesa, como es el ajedrez. Y aparte de él, el Colegio de las Franciscanas de Montpellier adaptó algunos de sus espacios para la práctica también de la educación física escolar y de otras modalidades de sala como el ping-pong o el tenis de mesa. Ese mismo año, en el 69, se construyó el frontón Margubete, que acabó siendo uno de los frontones más importantes de este país, uno de los frontones industriales, que era una denominación que se daba a los frontones donde las apuestas adquirían una importancia vital y prácticamente pues son las que sustentaban la llegada a Santo Domingo de los mejores pelotaris del momento. En el año 73, 4 años más tarde, se construyeron las piscinas municipales, manteniendo la dinámica en aquellos años de construirlas fuera del núcleo urbano, en espacios abiertos. Incluyó también la construcción de 2 pistas de tenis. Y estas 2 instalaciones del frontón y las piscinas, junto al campo de fútbol y el campo de tiro, que ya existían, además de los centros privados y de la construcción de unas urbanizaciones residenciales que se construyeron con espacios deportivos, supuso que en los años 70 Santo Domingo de la Calzada contaba con una dotación de espacios deportivos pues sobresaliente, una superficie deportiva útil muy por encima de la media nacional. En los 80 el ámbito escolar público permitió el crecimiento del deporte calciatense, con nuevos espacios para el deporte escolar que se reforzaron notablemente con la construcción en el año 87 de las pistas de atletismo y en el año 93, ya más tarde, del Polideportivo Valle de Loja. Entonces, en los 80 también destacó la construcción del primer gimnasio privado aquí en Santo Domingo de la Calzada. Una vez que existían las infraestructuras deportivas, los 90 destacaron por el desarrollo del tejido asociativo local. En los 70 ya se había constituido un club ciclista, un club de montaña, pero se reforzó después con modalidades de clubes de atletismo, de baloncesto, de fútbol sala, patinaje, que enriquecieron notablemente la oferta. Estamos en los 90. Y finalmente, la primera década de este siglo, de este siglo XXI, destaca por la instauración del deporte como un servicio público municipal, que sería un poco el factor que más lo ha definido en los últimos años. En esta época el Ayuntamiento ha asumido la programación de actividades, ha empezado a gestionar y a mantener los espacios para la práctica del deporte, y además ha tratado de reforzar el papel de los clubes deportivos, que, como hemos tratado de comentar antes, pues han sido un agente fundamental en el desarrollo del deporte. Aunque el deporte municipal afronta el reto de asumir una serie de deficiencias significativas a nivel de infraestructuras aquí en Santo Domingo, que es un factor limitante de la práctica, la oferta deportiva pues sigue realmente en continuo crecimiento. Algunos de los datos que podíamos destacar es, pues el presupuesto municipal asciende a 325.000 euros, incluidos todos los gastos de personal, de mantenimiento de instalaciones, de programación de actividades e incluso de concesión de subvenciones. La localidad cuenta con 7 instalaciones deportivas municipales. Este curso 2013-2014 han practicado deporte de forma regular 1.414 personas. Esto se refiere a un uso semanal o a un mínimo de un uso semanal. Además, ha contado con 3.452 participantes
en actividades y eventos de corta duración, más de 3.000 participantes también en competiciones escolares y federadas. Podríamos destacar que se han disputado 600 partidos. Estoy hablando de este curso 2013-2014. Ha habido 5 eventos que han sumado más de 3.000 participantes. La mayor de ellas ha sido la Media Maratón del Camino, con 1 millar de participantes. Y en este momento se está organizando un programa municipal compuesto de 29 actividades, con más de 2.000 participantes durante los meses de julio y agosto. Y digo todo esto para demostrar que el deporte municipal se considera en España, desde luego, el motor del deporte, de la práctica del deporte en nuestro país. Nos gustaría que nuestros invitados nos comentaran cómo ha vivido esta transformación en los últimos años, en el sentido de si de estos datos que hemos venido dando lo han podido ver en su práctica rutinaria o de qué manera se ha percibido algún cambio desde que el deporte es un servicio público de la Administración. Bueno, pues yo quisiera decir que así como lo que ha comentado Michel, yo creo que hace unos cuantos años esto era impensable. Este crecimiento tan grande que ha tenido el deporte en un municipio como Santo Domingo hace unos años era impensable. Yo cuando empecé a practicar deporte en el colegio de las franciscanas, empezamos a practicar deporte a nivel interno, es decir, teníamos una asignatura que era la gimnasia, entonces ya estabas obligado a realizar un ejercicio físico, porque si no, no aprobabas, lógicamente. Entonces tenías que practicar esa asignatura y hacerlo bien, porque si no suspendías. Aparte de eso, empezaron a realizarse competiciones entre centros, ¿vale? Entonces ya empezábamos a competir. Tú ya entrenabas en el centro y competías contra la escuela pública. Y se hacía una pequeña competición. Y básicamente el deporte que se realizaba en Santo Domingo era ese. Las instalaciones pues eran poquitas, teníamos pocos medios, los entrenadores llegaban a ser los padres de los alumnos, ¿no? Y el deporte en esas épocas pues estaba muy limitado a practicar fútbol o baloncesto, ¿no? En mi caso. Cuando acabamos la edad de formación con las franciscanas, pues entonces tuvimos un problema. ¿Qué hacemos ahora con estos niños que estaban haciendo deportes? Entonces ya nos vimos en la obligación de que había que crear unos clubs para que aquello no parara. Y entonces se formaron clubs en Santo Domingo y ya la oferta era más amplia. Ya había clubs de baloncesto, de fútbol, de pelota, de patinaje, de atletismo, club de ciclismo. Entonces ya aquellos niños podían elegir entre varios deportes y no solamente entre el fútbol y el baloncesto. Y creo que la figura principal en este crecimiento son los padres. Es decir, los padres veían que los niños, aparte de estudiar, tenían que realizar alguna actividad para desarrollarse. Y veían que el deporte, o creo que siguen viendo que el deporte es una buena vía, ¿no? para que los niños sigan desarrollándose. Entonces la implicación de los padres es fundamental en ese punto. Aparte, el ayuntamiento ve que eso es importante y empieza a colaborar de una manera que es importantísima, que es construyendo campos de fútbol, polideportivos, en los cuales los niños pueden realizar esa actividad, ¿no? Y entonces lo que hacemos así es que ese deporte siga creciendo hasta el punto que ya esos niños se van haciendo mayores y no abandonan esa práctica, siguen haciendo deporte y ya el deporte que realizan ya es diferente, porque ahora ya se centran más en la competición, esa persona ya ha crecido y sigue compitiendo y ya
compite en clubs tanto locales como en clubs fuera de la región, ¿no? Y lo que consiguen con eso es que el niño que en un principio tenía 5 años y estaba en la escuela, ahora resulta que tiene 40 años y sigue practicando deporte. Yo creo que la ayuda tanto de esos primeros profesores y monjas que tuvimos, la ayuda de los padres, la ayuda de las instituciones, ayuntamientos, sponsors, pues al final lo que ha hecho es que esto haya crecido y que siga perdurando, ¿no? Aparte, Ángel, que es indudable que como servicio público municipal fue todo un acierto. Sé que Michel no va a querer que le eche muchas flores, pero como técnico de Juventud y Deportes, la contratación de una persona dedicada exclusivamente a este tema deportivo, pues le dio ciertamente un empuje, sobre todo en una ciudad como Santo Domingo, que es una ciudad turística, ¿no? En la que durante determinadas épocas del año pues la población aumenta, sobre todo en verano. Yo he sido veraneante, antes que vecino de Santo Domingo de la Calzada, y bueno, pues he conocido años en los que también yo era bastante más joven, pero no era mucha la actividad deportiva que ofrecía, y sin embargo todo eso ha dado un vuelco espectacular. Yo conozco a mucha gente, sobre todo del País Vasco, con la que ando y tal, y bueno, pues la verdad es que están admirados un poquito de la oferta que hay en verano, ¿no? Porque bueno, pues hay prácticamente actividades todos los días. En verano y también en el resto del año. Sí, por eso te comentaba que esto hace unos años era impensable y realmente no se podía ver que en ese espacio de tiempo esto fuera a crecer tanto. Y es que, por ejemplo, mirando un poquito el programa del verano deportivo de este año, bueno, pues llama la atención, nos puede llamar la atención pues que haya, pues eso, Nordic Walking, que es una forma de caminar con bastones, aquagym, bueno, pues eso ya está más el GAP, que no sé qué es ahora mismo, Michel. Es una actividad de tonificación, GAP son las siglas de glúteos, abdomen y piernas. Ah. Pues hay un taller de esgrima también, bueno, deportes alternativos que yo realmente no había oído nunca hablar de ellos, como el floorball, kingball and corball. Bueno, pues no sé, quiero decir que es una oferta muy variada, muy completa, ¿no? Pues desde nuestro club también y desde nuestro club pues nada, mostrar también el agradecimiento por la evolución que ha tenido esto, la municipalización con la atomización del deporte a través de los municipios, contratación de servicio técnico deportivo con personas de la Valía de Miguel que han promocionado pues de la mano de los demás el asociacionismo para poder hacer que esta simbiosis entre municipio, ciudadanos, padres, niños, pues bueno, pues vaya tomando pues cada vez más empuje, más auge, y vemos con mucho positivismo y con buenas perspectivas, no quizá tanto el competir a alto nivel como el tratar de, quizá no es tanto deportivo como salud, el tratar de que todo el mundo esté en movimiento, ¿no? Y luego si hay alguien que destaca o se logra que los clubes logren hacer grandes espectáculos y eso a su vez genere grandes instalaciones y grandes eventos deportivos, pues mejor vamos, pero ya no aspiramos a eso, pero sí que damos las gracias por el haber ayudarnos a sentarnos y a tener recursos propios suficientes para poder estar. Eso que muchas gracias al Ayuntamiento. Gracias. ¿Alguna intervención por ahí? Sí. Sí, un momentito. Me consta que tenéis algún preparado. Correcto. Creo que es razonable, tal como vamos de tiempo, vale, ya que son nuestros invitados de anterior esfuerzo, que traten los temas que precisamente han pensado, para que no se queden en el tintero. Vale. ¿Alguno quería hacer alguna aportación ahora mismo? Vale. Bueno, pues igual el último tema que queríamos abordar era, como hemos comentado, el caso del fútbol, que parece un deporte que es diferente al resto en muchos aspectos, y más, pues bueno, es de actualidad después de que ayer fuera la final del Mundial. Hemos comentado antes que los deportes colectivos están sufriendo el auge de otras modalidades de carácter más individuales y alejadas de la competición, pero el fútbol
pues se mantiene al margen de este proceso de transformación. De hecho, pues se ha convertido en un fenómeno de magnitudes incalculables, suponiendo un verdadero motor económico mundial en el que cada día se manejan unas cifras pues gigantescas, astronómicas. Mientras los últimos días hemos oído en los medios de comunicación que una supuesta o probable desaparición de Teledeporte, el canal de Radiotelevisión Española, supondría, o podría suponer, mejor dicho, la práctica desaparición de algunas modalidades minoritarias, el fútbol no se encuentra bajo ese peligro. El fútbol cuenta con su espacio habitual en los informativos, cuenta con sus periódicos dedicados a él, citas como el Mundial centran la atención informativa del mundo entero sobre un país, el mercado de jugadores genera unos ingresos descomunales, los partidos del siglo que se suceden todos los años prácticamente paralizan todo, no hay nada como el fútbol. Pero la cuestión que queríamos plantear está un poco más relacionada a lo que apuntaba el Tomás en cuanto a los espectadores. Los aficionados se identifican con sus equipos con verdadera pasión. A pesar de que algunos sociólogos pues de renombre como Norbert Elias apuntan a que el hombre demuestra cada vez menos agresividad o menos niveles de violencia, y a pesar de que el fútbol resulta ser un medio absolutamente educativo, pues muchas veces los comportamientos que llevan implícitos este deporte dentro y fuera del terreno de juego pues apuntan a comportamientos con un componente de agresividad o de violencia quizás mayor al del resto de modalidades deportivas. La pasión del espectador hace ver las cosas con un prisma alejado quizás de la realidad. Los árbitros resultan ser el foco de las decepciones de los seguidores. No sé, los mejores jugadores rivales a veces son insultados con naturalidad, y los padres incluso pues a veces adoptan unas actitudes que en la vida cotidiana no desarrollan. En este sentido, la FIFA como organismo regulador del deporte a nivel mundial lleva haciendo multitud de campañas pues de alguna manera en defensa de la transmisión de los valores educativos que se le supone al deporte, pero sin embargo pues no siempre lo ha conseguido. No nos cabe la menor duda de que el deporte y el fútbol es un vehículo transmisor de valores educativos. De hecho, pues así se refleja en la Carta Olímpica creada para la instauración de los Juegos Olímpicos en el año 1896 con el barón Pierre de Coubertin. Sin embargo, no sé, me gustaría plantear que no creéis que el fútbol, siendo el deporte más seguido del planeta con diferencia, no sé, podía tener un control por parte de los poderes públicos o de las instituciones para, no sé si sancionar o por lo menos controlar unos comportamientos que no son un ejemplo para el resto de la sociedad. No sé, planteo la pregunta a ver qué opináis. Sí, bueno, en principio creo que ya ha quedado claro que, o por lo menos he dicho antes, que estoy a favor por supuesto, del fútbol base, del deporte que practican los chavales. Creo que las personas que además están encima de ellos y se dedican a ellos, pues realizan un esfuerzo que muchas veces es totalmente desinteresado, voluntario y digno de todo elogio. Otra cosa es, creo que me van a atacarlo un poquito, pero bueno, otra cosa es el fútbol profesional. También es cierto que, bueno, pues quizás sea una rara avis dentro de lo que es el panorama actual. A mí no me gusta el fútbol, me gusta el fútbol profesional. Me parece un deporte que es entretenido, puedo ver algún partido y bueno, quiero que gane España para que esto sea una fiesta. Pero de ahí a otras cosas, pues la verdad es que tengo soy bastante crítico. Soy bastante crítico, y voy ahora a tu pregunta, Michel, soy bastante crítico con los sueldos escandalosos que se pagan a los jugadores, parecen casi inmorales. Y también soy bastante crítico con la entrega ciega de una legión de seguidores dispuesto a todo por el equipo de sus amores, a muerte con ellos.
soy crítico porque, bueno, disiento de que esas personas muestren ese entusiasmo por un equipo o unos jugadores que al fin y al cabo están ganando un dinero que ellos no ganarían en 10 de sus vidas, y sin embargo no sean capaces de mover un dedo por otras cuestiones que serían muchísimo más importantes para ellos, y no solamente para ellos, sino para sus convecinos o la sociedad en la que se mueven. Dicho lo cual, pues hombre, estaría por supuesto a favor de que hubiera un control, si no una sanción de determinados comportamientos, puesto que los jugadores de élite, los jugadores tal, son ejemplos, son referencia para muchos niños que, bueno, como los cantantes o como cualquier otra persona famosa, se fijan en ellos y, bueno, pues yo creo que en cierto modo adoptan también un poquito sus conductas y tal. Creo que debe ser el deporte, sobre todo por la difusión que tiene, que es algo, bueno, increíble. Debe ser un espejo en el que nos miremos un poquito todos, y entonces que todas esas conductas que sean reprobables, pues que lo sean, que se controlen, se hace falta que se sancionen, que bueno, que también tienen su parte positiva en los sueldos que, como he dicho, me parecen escandalosos. Muy bien. ¿Quieres aportar algo? Yo creo que en el fútbol refleja lo que somos en la sociedad, entonces todo esto sería deseable, y además a mí me encantaría que se hiciese, que jamás se pueda dirigir un jugador al árbitro, que cuando se dirija al árbitro pues haya normas que indiquen claramente pues, su expulsión o fuera del campo, cosas de esas. Pero en realidad, claro, como es un espectáculo, se le quiere dar pues audiencia. Entonces hay cosas que se pueden objetivamente determinar si son o no son, pero se quieren dejar siempre en el aire, porque interesa más que se quede en el suspense, que si el árbitro ha pitado o no ha pitado, se ha acertado o no. Enfrentamientos, ante un enfrentamiento ante el árbitro, pues bueno, amonesta, no amonesta. Gusta ese morbo, y por eso, como eso da espectáculo, no se quiere regular. No se va a una pantalla luego en la que se puede digitalizar todo y ver en un segundo si ha sido o no ha sido. Me gusta dejarlo todo en el aire para que haya más espectáculo en definitiva, y se muestre más agresividad, más errores, más que haya comentarios, el posterior al fútbol. No sé, pienso que se podría hacer, pero no se hace porque así hay más audiencia. Es un espectáculo y efectivamente es un gran negocio. No hay más que ver las cifras que se pagan por fichajes, por tal. La pregunta va un poco, las aportaciones son muy buenas desde luego, pero va un poco a plantear si quizás con un mayor control y con una mayor sanción se evitaría ese componente o esos comportamientos que no son ejemplo para la sociedad. No sé, ¿debería haber ese control o quizás es mejor? Claro que sí que se podría, eso es muy fácil, y con las tecnologías que existen hoy en día, inmediato. ¿Por qué no se hace? Pues porque no interesa, porque da más audiencia, más morbo. Se podría determinar rápidamente si ha sido una falta o no ha sido. Sin embargo, todos queremos luego analizar en el estudio estadio posterior que se ha confundido, que no, que tal. No. Pienso. Que es parte del juego, ¿no? y del espectáculo. Vale. Para que yo pienso que esto también se puede llevar a otro nivel, que es el de los pequeños, el de los niños que practican fútbol, ¿no? Yo he visto partidos de fútbol en los cuales los padres son los primeros que la arman, ¿no? Y ahí tampoco es que haya ni televisiones por medio, ni radios, ni nada por el estilo, ¿no? Pero yo creo igual es por lo que ven. Que siempre va el padre. Yo creo que no. Yo creo que ahí influye el padre, que va cabreado de toda la semana de trabajo y va a ver el partido chiquillo a desahogarse. Y en el momento que salta ahí algo, pues la prepara. No son hechos aislados, son hechos que se ven cada semana en los campos de categorías inferiores, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que analizar por qué de ese comportamiento. Es decir, ese comportamiento es así porque lo han visto en el partido de primera división, o es porque tenemos un problema, ¿no? Porque yo esos comportamientos los veo en el fútbol, pero es raro verlos en otros deportes, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos ver por qué ocurre eso en el fútbol, ¿no? Yo veo deportes como el ciclismo o el atletismo y no he visto nunca a un padre insultar a un crío de 8 años, ¿no? O un rugby, y eso en el fútbol lo he visto, ¿no? Y en deportes de más contacto es que tampoco lo he visto, ¿no? Como el balonmano, como el rugby, ¿no? Tal.
veo mucho más el juego limpio que en el fútbol, ¿no? Y entonces yo creo que el problema viene de los padres, ¿sabes? Que no somos capaces de inculcar unos valores a los niños para que no pase eso. Eso, Ángel, quizás me parece que es una buena pregunta. ¿Por qué pasa en el fútbol? No pasa en otras prácticas. Sí, exactamente. O sea, pasa en otras donde en cierto modo el público está separado ahí del resto, no sé, del baloncesto o tal. Pero lo cierto es que yo, bueno, cuando empecé a trabajar en el periódico La Rioja estuve durante varios años cubriendo los partidos de la Calzada, iba aquí al Rollo, iba a otros campos. Bueno, y la verdad es que he visto cosas, bueno, de hecho a mí me intentaron agredir alguno porque se acordaba de alguna cosa que había escrito la semana anterior y tal, y bueno, pero he visto cosas no solamente, debo decir que son cosas también puntuales, no es una cosa general, no todo el mundo vaya a insultar ni tal, pero sí que he visto, pues eso, insultos del público, he visto insultos, tengo un hijo aquí hasta hace un momentito, que se ha debido aburrir, que está ahora jugando a fútbol, a la Calzada, y bueno, pues realmente he visto comportamientos no solamente de los padres, sino incluso de algún entrenador de otro equipo hacia los propios niños o hacia los niños del otro equipo. Pues esas cosas me imagino creo que hay que de alguna manera erradicarlas. Es curioso porque mi pregunta es ¿por qué pasa solo en el fútbol? ¿No? Porque realmente, pues viendo otros deportes, tú ves el ciclismo y ves las carreteras ahora en Francia, en el Tour, y repletas de gente que se vaya con sus caravanas a ver un espectáculo, un deporte, a ver cómo una persona está en pleno esfuerzo, y ahí animan desde el primer ciclista que cruza la meta hasta el último, y animan a todos independientemente de su nacionalidad. Y ahora el tema del fútbol es increíble. El otro día salía un artículo que a un futbolista del Mundial que había fallado un penalti, amenazas de muerte a él, a su familia. Bueno, yo creo que esto ya se ha ido, ya es incontrolable, y pienso que si ese es el deporte rey, pues mal vamos. Bueno, ¿podrían aportar algo? Sí, yo quería felicitaros por felicitar a la organización por el éxito de la mesa y la composición, es decir, el contar con Michel, que es, digamos, el animador deportivo municipal de Santo Domingo, el contar pues con un periodista que cubre no solo estos encuentros desde hace 11 años, sino también los acontecimientos deportivos que se hacen en la ciudad, y el contar con dos deportistas importantes de aquí ha permitido a los que estamos asistiendo a este curso pues conocer muy de cerca cuál es la realidad del deporte tal como es vivida hoy y no hace 150, ni 50, ni 10 años, y aquí sí que no valen viejas glorias. Es decir, yo he estado federado deportivamente, a título particular, cuando tenía 9 años o 10 años, estuve federado de la Federación Española de Ajedrez. Y yo he hecho deporte en mi vida porque siempre he tenido la teoría de que el número de movimientos corporales es finito y lo desgaste. Aunque me alegro mucho de la distinción que ha hecho Michel entre deporte y ejercicio físico. Yo desde hace, pues no sé, 5 o 6 años camino 10 kilómetros diarios, no por deporte, porque no es deporte, sino simplemente para preservar el incremento de grasas en el cuerpo y poder seguir apolíneo en la vida. Bueno, pues después de felicitaros por esto, lo que quería, ya que sois todos de Santo Domingo, haceros una pregunta. En la ideología que siempre hay sobre el deporte y que está recogida en las declaraciones internacionales, etcétera, etcétera, todos los políticos y todos los poderes públicos ensalzan la importancia del deporte no solo como un modo de mantener la salud individual, sino también de asegurar la eutasia política, de mantener la salud de la sociedad, sea a escala municipal, sea a escala nacional. Se exige que todo el deporte esté vinculado con procedimientos democráticos, etcétera, etcétera.
Entonces, la pregunta era muy precisa, es ¿hasta qué punto en una ciudad como Santo Domingo, que es relativamente pequeña, que tiene una gran actividad deportiva, el deporte efectivamente cumple funciones de integración efectiva? Por ejemplo, y entonces la pregunta es, en una ciudad en la cual hay una población heterogénea, donde hay unos grupos importantes relativamente aislados, no por culpa de los demás, sino seguramente de ellos mismos, como puede ser la población gitana que hay en Santo Domingo, o como son los cientos de musulmanes que también viven en la ciudad. Es decir, si efectivamente estas actividades deportivas y la participación y la presencia cubre a todos los ciudadanos de Santo Domingo, o si hay sectores de la población que se automarginan o que no se integran o no. Es que no lo sé. O sea, es una pregunta que no tiene doblez, es decir, que es verdadera curiosidad, puesto que vosotros sois los que podéis saber esto. Y nada más. Gracias. Bueno, yo puedo intervenir pues porque me toca de lleno de alguna manera. Sin duda el deporte se ha convertido en una herramienta integradora en la sociedad y estamos en un pueblo pequeño y el deporte así se ha configurado también. En los últimos años Santo Domingo ha vivido también un boom de inmigración o un crecimiento demográfico de ciudadanos pues de Marruecos, de Rumanía, de Sudamérica, y afortunadamente puedo decir que el deporte ha servido para ellos como un vehículo integrador. Raro es la competición local de fútbol sala, en la que no hay participantes extranjeros, prácticamente en todas las competiciones lo hay. Lo mismo pasa con la etnia gitana. Probablemente aquí se reduce más a un deporte, prácticamente al de la pelota a mano, en el que hay una gran presencia de niños gitanos. Y por otro lado también podemos decir que no existen prácticamente obstáculos por parte de la administración, todo lo contrario, y de hecho pues en eso nos esforzamos o lo intentamos. Decimos que no hay obstáculos porque a nivel económico pues generalmente no son muy gravosas la participación en esas actividades y de alguna manera pues siempre hemos intentado que participen las minorías. Hoy mismo hemos empezado unas colonias deportivas, son 60 plazas las que había, pues aproximadamente 10 serán de inmigrantes. Pues había 4 rumanos, un gitano creo recordar, y rumanos 1 o 2 también, así que me acuerdo de primeras. Es un ejemplo de que el deporte en pequeños municipios sirve de vehículo de cohesión, y no hablamos ya de la población residente temporalmente en Santo Domingo, como apuntaba Javier, los veraneantes que utilizan el deporte como un medio de integración. Yo he llegado a oír que muchos veraneantes, o mejor dicho, algunos veraneantes programan sus vacaciones en función de las actividades deportivas que se programan aquí, porque quieren estar en un campeonato de natación y no se lo quieren perder, o quieren estar en una marcha al monte a determinado lugar y tampoco se lo quieren perder. No sé, creo haberte respondido en el sentido de que el deporte es un vehículo de cohesión social, como yo diría, como pocos, y en eso no intentamos esforzarnos para que así sea. Bueno, muchas gracias. Estamos un poquito pasados de tiempo. Creo que, aunque queden algunas cosas y muchas intervenciones por hacer, debemos agradecer a los componentes de la mesa redonda su participación y hasta mañana, que el curso seguirá. Muchas gracias. Muy bien. ¿Se ha quedado con alguna pregunta? ¿No?
querido hacer alguna igual.